Nos vamos a ir a otros temas ahora para hablar de información internacional y esta imagen que ya da la vuelta al mundo porque es el tema más importante del día de hoy a nivel mundial, por supuesto. La llegada de Donald Trump a China para una reunión de más alto nivel con Xi Jinping en un momento, podríamos decir incluso histórico para la relación entre las distintas potencias. Y donde hay una agenda muy nutrida desde el lado comercial entre ambos países, pero también de otras definiciones que son de carácter regional, a propósito, por ejemplo, del conflicto bélico en Medio Oriente y las negociaciones que está llevando adelante Estados Unidos con Irán para poner término a esa guerra. Isel Guerra está con nosotros aquí en el estudio y nos va a contar detalles de esta llegada. Estas son de esas imágenes, Isel, que pueden pasar a la historia, digamos, ¿no? De todas formas, un dato, por cierto, respecto a la imagen. 300 niños había en el recibimiento durante esta jornada. Sí, ondeando banderas, vestidos de celeste y de blanco, acompañados también, por cierto, allí del vicepresidente de China. Con disciplina marcial. Una disciplina básicamente puesta a prueba, por cierto, en este recibimiento que obtuvo el presidente de Estados Unidos durante esta jornada, en esta trascendental visita, Seba, una oportunidad histórica, pero también un encuentro de alto riesgo con la sombra de Irán, evidentemente, claro, que eclipsa también y acapara los temas de esta visita de 2 días que comienza entonces durante esta jornada. Llegó a eso de las 19:50 hora local de China, pero en rigor la agenda comienza el jueves por la mañana, hora local, es decir, durante este día más tarde para nosotros. Claro. Oye, Isel, ¿qué temas están en la agenda para este encuentro? Bueno, sin duda Irán es uno de ellos, también el aspecto comercial. Recordemos que el año pasado hubo una guerra comercial entre estos 2 países, pero no son los únicos temas. También hay quienes plantean que la situación de Taiwán, ¿no? La venta de armas por parte de Estados Unidos a esta isla también podría acaparar allí el centro de las discusiones entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo chino Xi Jinping. De todas maneras, esto se originó, esta idea de juntarse en un contexto, entiendo, distinto, ¿no? Era para abordar las tensiones comerciales, pero desde que surgieron esas tensiones el año pasado, cuando Donald Trump, en el día de la, comillas, liberación de Estados Unidos, establece una serie de aranceles, desde ahí hasta ahora ha pasado mucha agua bajo el puente. Sí, y de hecho ha pasado mucha agua bajo el puente también desde la última visita que tuvo el presidente de Estados Unidos en 2017. Mira. Ha cambiado tanto el mundo en todo este tiempo, ¿no? Y de ese momento a la fecha, incluso durante el primer mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplicó también esta guerra comercial y guerra tecnológica contra Huawei. Podemos recordar particularmente lo que ocurrió entre el 2018 y el 2019. Pero efectivamente ha cambiado bastante la situación en estos últimos años con, por cierto, tener que aquí sortear fricciones bastante complejas, ¿no? Ya hemos deslizado algunos de esos temas, ¿no? Tecnología, comercio, minerales críticos, por ejemplo, la situación en Taiwán. Evidentemente, ambos países están en lados opuestos del panorama geopolítico. Claro. Irán es uno de esos temas que da cuenta de esa diferencia y esa división, ¿no? Irán es socio de China, desafía a Estados Unidos en medio de este conflicto que hasta este momento no pareciera terminarse, al menos en una paz duradera. Y claro, de hecho, como tú bien señalas, una visita originalmente tenía otro contexto, ¿no? Claro. No, ni siquiera había un conflicto, en este caso, entre Estados Unidos e Irán. De hecho, originalmente este viaje estaba previsto para finales del mes de marzo, el 31, pero Trump en esa oportunidad decide suspender o posponer más bien la fecha de este encuentro, por lo que entendía era la posibilidad de que tenía que estar Estados Unidos pendiente, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo en la nación de Medio Oriente y por tanto toma la decisión de aplazar esta visita que finalmente se ha aplazado 1 mes y medio aproximadamente a lo que hemos llegado hasta el día de hoy. Oye, hoy día el diario El País de España trae una editorial que me parece muy certera, muy precisa respecto al contexto en el que se da esta reunión. Y dice: Trump sin armas frente a Xi. El presidente de Estados Unidos aterriza en China lastrado por una posición de debilidad provocada por su política errática. Y lo que desarrolla como idea principal es que hoy día Donald Trump se va a sentar en la mesa frente a Xi Jinping mucho más débil de lo que estaba hace 6 meses atrás. Si esta reunión se originó con el objetivo de negociar comercialmente, como estaba inspirada en un comienzo, para fortalecer la posición de Estados Unidos,
hoy día el escenario es muy distinto para Estados Unidos, dice esta crónica también, fundamentalmente porque Donald Trump no tiene muchos logros que mostrar hoy día, ni mucha palanca negociadora. Dice que China ha visto cómo Donald Trump transformaba el papel de Estados Unidos en el escenario internacional, de ser el ancla de Occidente y las reglas internacionales, a ser su principal disruptor. El acercamiento de Xi Jinping con India, Canadá y Europa, especialmente España, también plantea un escenario distinto. Y por último, también se ha mantenido cauto respecto al bloqueo del estrecho de Hormuz, en materia de abastecimiento de energía, que pareciera haber golpeado más a Estados Unidos que a la propia China. O sea, un contexto muy cuesta arriba para Trump. De todas formas, y con una visita por lo demás, que también da cuenta, plantean algunos analistas, precisamente de esa mirada, de ese análisis, que sea precisamente el presidente de Estados Unidos quien se dirija hasta Asia en un viaje impredecible de todas formas, sobre todo teniendo en cuenta la figura del presidente de Estados Unidos. ¿Qué puede salir de esto? Nadie lo puede dar por sentado, al menos hasta este momento. Lo cierto, y hay que recordarlo también, Trump y Xi Jinping ya se habían reunido durante este segundo mandato del presidente de Estados Unidos, en octubre del año pasado, en Busan, en Corea del Sur, en medio de una, podríamos decir, una cumbre al margen y paralela de un evento que se estaba realizando por esa fecha, y donde en esa oportunidad sirvió más bien para aligerar las tensiones entre estos dos países después de las meses y semanas que vivimos en 2025 en medio de las tensiones comerciales. Recordemos que en algún momento incluso los aranceles llegaron al 145%, ¿no? Y las preocupaciones que eso dejaba respecto de cuáles efectos podrían dejar también al resto del mundo, teniendo en cuenta esta política comercial que estaba aplicando Estados Unidos contra China y contra el resto del mundo, pero particularmente contra un rival, ¿no? Como lo es en este caso el gigante asiático. La agenda entonces comienza este jueves por la mañana, hora local. Hasta este momento lo que hemos visto ha sido solo la llegada del presidente de Estados Unidos con este recibimiento masivo hace solo algún par de horas atrás, pero con un encuentro, Seba, que sin duda va a marcar la agenda de lo que va a ocurrir en las próximas semanas y meses en el planeta. Hoy me acordé de la portada del semanario The Economist de abril, de comienzos de abril, si no me equivoco, era esta portada, donde aparecía en una fotografía en primer plano Donald Trump, algo borroso en la imagen, y atrás, como en un segundo plano, mirando hacia allá, o orientando la mirada hacia allá, Xi Jinping. Y el titular era: nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Esto en medio del ataque a Irán, desde Israel y Estados Unidos a Irán, cuando las cosas se estaban entrampando militarmente para Estados Unidos y económicamente ya se veían los problemas del bloqueo del estrecho de Hormuz. Y era un titular genial, como suelen ser los titulares de este semanario, porque planteaba muy bien las cosas. O sea, Donald Trump apostó por una guerra, le salió mal la apuesta, está entrampado hasta el día de hoy, ya 2 meses después, en ese asunto, y mientras tanto China ha tomado palco de alguna forma. E incluso, Seba, hay quienes plantean que la industria de los vehículos eléctricos también se vio beneficiada hasta cierto punto, o como un efecto colateral también, debido al bloqueo en el estrecho de Hormuz. Y claro, con China como uno de los grandes, sino el gran competidor precisamente en esa industria, como lo es precisamente los combustibles alternos o diferentes para poder movilizar a los vehículos. Claro, la industria de autos eléctricos está viviendo un momento súper expectante porque se proyecta una mayor demanda. Eso se ha visto incluso acá en Chile. Y fíjate lo que ha pasado en materia económica. Por ejemplo, en Estados Unidos ayer se reportó la inflación del mes de abril, 3,8%, el dato mensual más alto desde mayo del 2023, impulsado principalmente por aumento en los precios de la gasolina y de la energía. Sí, no, es crucial lo que hemos visto y los efectos que ha tenido el conflicto. Vaya escenario para Trump, que visita precisamente China entonces en este viaje de 2 días que empieza en rigor en las próximas horas, ¿no? Allá ya es de noche en el país asiático, y con una delegación que, ojo, está acompañado por su equipo de Seguridad Nacional y Economía, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el representante comercial Jamieson Greer. Todos ellos estaban viajando a bordo del Air Force One junto al secretario del Tesoro, Scott Bennett, que llega vía Seúl desde Corea del Sur, donde ya había mantenido conversaciones comerciales con su homólogo chino antes de estas reuniones de altísimo nivel, pero además están presentes una docena de líderes empresariales de alto perfil. Por ejemplo, Tim Cook de Apple, Elon Musk de Tesla, así como también
se ha planteado desde Boeing, también algunas figuras, varios empresarios están acompañando, por cierto, este viaje de alto nivel del presidente de Estados Unidos y con el tema, por lo demás, Seba, de esta noche en el Conexión Global Prime con Alicia Contreras, que vamos a estar allí analizando todas las repercusiones y también la historia para atrás entre Estados Unidos y China, con varios momentos de tensión. El globo espía China, por ejemplo, que vimos hace un par de años atrás, esta guerra arancelaria, así como también algunas visitas bastante polémicas, como por ejemplo fue en su momento Nancy Pelosi hasta Taiwán, que también dejaba allí varios efectos a nivel político y geoestratégico por esas fechas durante el gobierno de Biden. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional en el Reino Unido. Durante esta jornada el rey Carlos III daba su discurso del rey, que en rigor, Seba, es el discurso del gobierno, y un gobierno que por estas horas está bastante complicado porque hemos visto la presión contra el laborista Keir Starmer para que renuncie o al menos modifique el calendario electoral. Bueno, y durante esta jornada, en la apertura del Parlamento, el rey Carlos III presentaba la agenda del gobierno, el programa legislativo para el próximo año, en la que es la única oportunidad, por lo demás, donde están las tres partes del Parlamento, el soberano, la Cámara de los Lores y también la Cámara de los Comunes. Entonces, leído por el monarca, pero en rigor está escrito por el gobierno. Aquí, de todas formas, el monarca lo lee en un tono neutral. Independiente de sus posiciones políticas, Seba, ahí el rey Carlos III daba este discurso ante el Parlamento. Isel Guerra con la información internacional. Volvemos más adelante con otra